Esta es la increíble historia de Cornelius Vanderbilt. Aunque fue visto como un hombre brusco y sin educación, temido u odiado por muchos, también se convirtió en uno de los hombres más adinerados de la historia. Fue un magnate de los negocios, astuto y perspicaz, incluso llegó a ser el hombre más rico del mundo en su tiempo. Se dice que al morir, tenía más riqueza que todo el tesoro de los Estados Unidos en aquel entonces. Antes de figuras como Rockefeller o Henry Ford, estaba él, Cornelius Vanderbilt, conocido como el varón ladrón original, una denominación para los exitosos empresarios que amasaron grandes fortunas con tácticas comerciales despiadadas. Pero más allá de eso, la historia de Vanderbilt es un relato inspirador de ascenso desde la pobreza hasta la riqueza. Sus ancestros llegaron a América como sirvientes, y su propia ascensión desde la nada hasta una riqueza inimaginable es realmente fascinante. Retrocedamos en el tiempo hasta principios del 1800 para entender cómo comenzó todo. A los 11 años, Cornelius dejó la escuela y se unió al negocio de ferry de su padre en el puerto de Nueva York, transportando mercancías a través del río. Tras aprender el oficio, deseaba iniciar su propio negocio. Para ello, necesitaba un barco. Aunque su madre, una humilde agricultora, no tenía mucho dinero, accedió a prestarle $100. Sin embargo, con una condición: que despejara un campo rocoso para que ella pudiera cultivarlo. Cornelius, con su fuerte ética de trabajo, aceptó el desafío. Pronto se dio cuenta de que despejar el campo solo llevaría demasiado tiempo. Entonces, convenció a otros niños locales para que lo ayudaran, prometiéndoles paseos gratis en su nuevo barco. Juntos, lograron despejar el campo y su madre le concedió el préstamo. Así, a los 16 años, Cornelius compró su primer barco. Comenzó a transportar carga y pasajeros entre Staten Island y Manhattan, compitiendo con otros propietarios de barcos. Su estrategia era ofrecer tarifas más bajas, ganándose reputación por su servicio confiable y asequible. Después de devolver el préstamo a su madre, reinvertía todas las ganancias en su negocio, adquiriendo más barcos. Este era su plan de éxito: vivir frugalmente y reinvertir cada ganancia en crecimiento, similar a la estrategia de Jeff Bezos con Amazon. Gracias a su incansable trabajo, pronto tenía una flota de barcos transportando personas y mercancías en diversas rutas, lo que le valió el apodo de El Comodoro. Sin embargo, su mayor avance llegó durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando el gobierno le otorgó un lucrativo contrato para transportar soldados en sus barcos. A los 19 años, a pesar de trabajar duro, Cornelius se casó con su prima y tuvo 13 hijos con ella. Sin embargo, no pudo ser un buen esposo ni padre. Se dice que descuidó a su familia y tuvo una vida familiar muy infeliz. Incluso llegó a internar a su esposa brevemente en un manicomio en cierto momento. Más adelante, hizo lo mismo con uno de sus hijos solo porque tenía ataques epilépticos, que Cornelius consideraba signos de debilidad mental. Volviendo a los negocios, a finales de la década de 1820, Cornelius vio una oportunidad para llevar su empresa al siguiente nivel: los barcos de vapor. Sabía que esta tecnología era más eficiente que los veleros que solía usar, así que invirtió fuertemente en comprar barcos de vapor. Utilizó estrategias similares a las que usó con los veleros. Bajó los precios para ser más barato que los competidores y les quitó clientes. A veces, incluso ofrecía viajes gratis. No le importaba perder dinero en cada viaje. Su lógica era simple: mientras tuviera más dinero que sus competidores, podía llevarlos a la quiebra y luego aumentar sus propios precios. Estas tácticas llevaron a la quiebra a varios competidores. En algunos casos, compraba negocios a un precio reducido una vez que los propietarios veían que no podían competir con él. Algunas compañías más grandes simplemente le pagaban para que dejara de operar en ciertas rutas comerciales. Por ejemplo, la Steamboat Association le pagó $100,000 para que dejara de operar en el río Hudson. Para ellos, era más barato pagarle que competir con sus bajos precios. Cada vez que recibía un gran pago o compraba a un competidor, su flota crecía, aumentando su poder y riqueza.
Aunque su riqueza crecía, siempre fue visto como un extraño por la élite adinerada. Su falta de educación formal no ayudaba. Tenía dificultades para escribir correctamente y no se parecía ni hablaba como la clase alta. Sin embargo, aprovechó sus humildes comienzos para atraer a la gente común anunciando sus barcos como la línea del pueblo, accesible para todos. Pero nunca estuvo satisfecho. En 1849 vio una nueva oportunidad de negocio: la fiebre del oro en California. Durante esta época, los que más se enriquecieron no fueron los que buscaban oro, sino los que transportaban a la gente allí. California no estaba conectada por ferrocarril, así que Cornelius comenzó a ofrecer viajes en barco a California para aprovechar la fiebre del oro. Varias personas intentaron aprovechar la fiebre del oro, pero Cornelius destacó al encontrar una ruta más corta a California a través de Nicaragua, 600 millas más cortas que la ruta por Panamá. Logró un acuerdo exclusivo con el gobierno de Nicaragua, lo que le permitió ofrecer viajes más rápidos y baratos, atrayendo a muchos más clientes. A medida que más personas se dirigían a la fiebre del oro, él cosechaba los beneficios de cada viaje. Pero en 1853, Cornelius hizo algo inusual. Se tomó unas vacaciones. A punto de cumplir 60 años y tras trabajar sin descanso desde niño, decidió disfrutar de un descanso adecuado. Compró un yate gigantesco para viajar por Europa con su familia, pero las cosas salieron mal de inmediato. Dejó la gestión de su negocio de transporte en Nicaragua a dos hombres, Morgan y Garrison, que terminaron traicionándolo. Hicieron un trato oscuro con el nuevo presidente de Nicaragua, William Walker, que había tomado el control del país por la fuerza. El trato les quitó los derechos exclusivos de operar en el país a Cornelius y se los dio a Morgan y Garrison. Cuando Cornelius se enteró, les envió una carta corta pero amenazante. «Caballeros, han intentado engañarme. No los demandaré porque la ley es demasiado lenta. Los arruinaré. Atentamente, Cornelius Vanderbilt». Y cumplió su palabra. Fundó otra compañía cercana y ofreció precios bajos para robar clientes. Bloqueó el transporte hacia y desde Nicaragua y convenció a otros países de no reconocer al nuevo gobierno de Walker. Finalmente, ayudó a iniciar una guerra para derrocar al nuevo gobierno. A pesar de tener casi 60 años, cuando muchos piensan en jubilarse, Cornelius estaba lejos de eso. Voy a contarles sobre Cornelius Vanderbilt, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria como controvertida. Pero antes de sumergirnos en sus negocios, hablemos de su vida personal. En 1868, su esposa falleció. Esta fue la misma mujer a quien, en un momento, internó en un manicomio. Curiosamente, solo un año después, se casó con otra mujer, Frank Armstrong Crawford, que tenía más de 40 años menos que él. Lo más sorprendente, el nombre de su esposa era Frank. Resulta que los padres de Frank acordaron llamar a su hija según el mejor amigo del padre, suponiendo que tendrían un niño. Pero cuando nació una niña, mantuvieron el nombre Frank. Sí, Cornelius se casó con su prima Frank, otra vez. Aunque era común casarse con primos en esa época, es intrigante, ¿no? Volviendo a los negocios, Cornelius siempre miraba hacia el futuro. Después de revolucionar el transporte marítimo con los barcos de vapor, vio el potencial de los ferrocarriles. Comenzó a vender su flota de barcos y a invertir en ferrocarriles, creando una red interconectada que pronto se convirtió en el imperio ferroviario más grande del mundo. Con astucia y reinversión constante, construyó un monopolio en el transporte ferroviario. A medida que su riqueza crecía, también su generosidad. Fundó la Universidad Vanderbilt con $1 millón, el mayor regalo caritativo en la historia estadounidense en ese momento. Sin embargo, Cornelius no era alguien que se detuviera fácilmente. A pesar de luchar contra la enfermedad, seguía siendo tan agresivo como siempre. Incluso cuando los medios cubrían su enfermedad, tuvo que ser contenido físicamente para evitar un altercado. Finalmente, en 1877, Cornelius falleció a los 82 años. Su legado fue monumental.
En el momento de su muerte, su fortuna valía alrededor de $100 millones, una suma impresionante que, ajustada por la inflación, sería hoy cerca de $200 mil millones. Moldó la economía estadounidense más que cualquier otro emprendedor de su tiempo, expandiendo y mejorando el transporte marítimo y ferroviario, conectando diferentes partes del país y facilitando el transporte de personas y bienes a precios asequibles. Su vida fue un viaje desde un modesto préstamo de $100 de su madre hasta una fortuna sin precedentes. Aunque fue polarizante, su impacto en la historia económica de Estados Unidos es innegable. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de la vida de Cornelius Vanderbilt. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los magnates más influyentes de su tiempo, su historia es realmente inspiradora y llena de lecciones valiosas. Si te ha gustado este video y quieres explorar más historias increíbles de figuras históricas y sus impactos en el mundo, te invito a suscribirte al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan conocer esta interesante historia. Juntos podemos seguir explorando la historia y aprender de las experiencias de aquellos que han dejado una huella indeleble en nuestro pasado. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.